Muy buenas noches. Con algunos de los presentes los hemos saludado de forma personal, a todos los demás. En primer lugar, un gran agradecimiento por acompañarnos hoy, a pesar de que el frío de la tarde seguramente había propuesto a algunos de ustedes alguna otra actividad, y sin embargo decidieron bien para venir al Museo Mason y acompañar a nuestro querido amigo Ricardo Pickenheim en la presentación de otro de sus libros. Ricardo, que es un vecino del departamento y es un hombre vinculado hace muchos años a ese maravilloso mundo de la creación, como pintor, como escultor, como ceramista, ha incursionado también en el campo de la escritura, y como tal vamos a asociar también el término de escritor al resto de su currículum. Y nos plantean un desafío nuevo cuando, como suele suceder, y como tenemos además la obligación de actualizarnos todos los días en un mundo donde la tecnología y la información avanza a pasos mucho más rápidos que aquellos que más o menos estamos en el entorno de los 50, los 60, no tenemos la capacidad de vértigo que la tecnología nos exige. Y en esa situación en la que quedamos a menor distancia o velocidad de los procesos de intercambio de información, el tener la oportunidad de encontrarnos, como estamos ahora, para dialogar sobre un libro, para reflexionar sobre contenidos, nos permite el abordaje de la cotidianidad de otro punto de vista. Las transformaciones, los cambios son la idea permanente de cualquier sociedad. No hay ninguna sociedad en ningún tiempo histórico que se haya quedado sin un proceso de cambios. El principio fundamental de la evolución del hombre, pero también desde el punto de vista sociológico de las comunidades, es el cambio, la transformación. Lo único que han variado a través de los tiempos son las velocidades con que esos cambios se procesan. Por eso hablaba recientemente del vértigo. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de acercarnos a un libro que nos plantea una nueva óptica para examinar los temas de la realidad, desde el arte, los sistemas educativos, a los desafíos del mundo moderno, y eso se hace con una mirada de proyección, de horizonte amplio, como en este caso lo hace Ricardo, no solo nos permite adelantarnos en la medida que nuestra capacidad nos permite en la instrumentación de desafíos a futuro, que es además una de las obligaciones que tenemos aquellos que en definitiva gestionamos los recursos de una comunidad desde la función pública. Porque eso también es un desafío muy grande. No solo la capacidad de interpretar la realidad de lo cotidiano, sino también adelantarnos a los sucesos. Y para eso la información es básica. Para eso obras como la de Ricardo contribuyen para que nuestro horizonte tenga menor grado de incertidumbre. Y ese es un elemento que hoy seguramente vamos a valorar mucho más a partir del discernimiento que nos permite el acceso a la información y una mirada objetiva, desapasionada no, objetiva, porque quien escribe nunca es desapasionado, quien escribe con pasión, pero sí nos permite a quienes somos lectores poder de alguna forma analizar criteriosa y racionalmente lo que el escritor deja en cada una de sus páginas. El mundo seguramente seguirá con su vértigo mañana, y los desafíos de mañana seguramente serán mayores a los de esta noche. Porque entre otras cosas, nosotros no solo estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Y eso es lo que seguramente se convertirá en el desafío más grande que nosotros debemos abordar, no solo para nuestra inmediatez, sino fundamentalmente para las generaciones de nuestros hijos y nietos, que tendrán también que estar preparados para asumir los desafíos en su momento.
Así que ahora los dejo en la palabra de Ricardo, que va a hablar más o menos 2 horas y media sobre la profundidad. ¿Se oye así? Sí. A ver, porque si no, si hace falta el micrófono lo usamos. Y si no, lo ponemos en la mesa. Yo acá había hecho un machetito para no olvidarme de nada, pero como siempre nunca lo voy a utilizar. Además no veo cómo porque estoy sin lente. Pero de todas maneras, bueno, muchas gracias por las palabras de Céspedes, que ya de por sí nos introducen un poco en el tema que vamos a hablar hoy rápidamente. En lo que tiene que ver con los agradecimientos, obviamente a la querida Casa del Masón, que es mi casa, porque yo soy sobrino nieto del querido Pancho, como le llamábamos nosotros, y también tengo que agradecer, bueno, a Cairo, que no está presente, y por supuesto a nuestro querido Marcelo Puglia, que siempre está atento a todas las aconteceres de cultura. Después, lo que tiene que ver con Montevideo, tuve el apoyo, por más que este libro es un esfuerzo nuestro, de Nicole y mío, de Sedartes, pero siempre se consiguen algunos apoyos, en este caso de la Fundación Bullrich, a través de Martín Bullrich, y bueno, y de algunas personas que colaboraron con el famoso recurso de las cajas artísticas, que hicimos también en el caso de Navallave, porque editar un libro hoy en día tiene un costo tremendo. Entonces es la forma que encontramos para hacerlo, ¿verdad? Entonces, de esa forma pudimos de antemano solucionar un problema que era insoluble, porque si no los costos son inalcanzables. Entonces ya por sí uno se siente mucho más tranquilo cuando ya el libro está pago, uno está libre de deudas, y bueno, y ahora viene la parte más linda, que es la de difundirlo, y bueno, esperar también la opinión de ustedes, que para mí es fundamental, porque los libros no son para poner en el estante, digo, la idea es comunicarnos, es decir, uno propone cosas y la gente que lee es la otra parte de la literatura, si no, esto no funciona. Así que agradezco por supuesto la presencia de todos ustedes, y como les digo, también a toda esta gente que ha colaborado con este libro, ¿no? Ahora, en lo que a mí me refiere, bueno, ustedes ya me conocen, yo soy un jorobón con el tema del constructivismo, con Nicole fuimos alumnos de 2 de los maestros del taller, Edgardo Ribeiro y de Daimán Antunes, pero también de forma indirecta de otro grande, que es Jorge Fernández Chiti, que es un ceramólogo argentino. El término ceramólogo significa un especialista en cerámica, no es lo mismo que un ceramista. El ceramista es el artista de la cerámica, el ceramólogo es el especialista que sabe de todo, es decir, tiene que saber de química, de historia, de arqueología, de arte, ¿no? Es decir, ser una especie de sabio multifunción. Y este hombre, que en realidad es argentino-uruguayo, porque tiene muchos vínculos con el Uruguay, que acaba de fallecer, lamentablemente, yo le quería alcanzar este libro, porque está dedicado a estos tres maestros que nos guiaron en los principios, ¿no? Tanto Ribeiro como Daimán como Fernández Chiti. Y bueno, en lo que refiere también a mi accionar, bueno, ya saben, trabajamos en forma mantenida desde que nos casamos, desde el año 82, en el desarrollo del arte constructivo, por eso CEDARTES es eso, Centro para el Desarrollo del Arte Estructurado, y lo hemos querido hacer de una forma profunda, siempre vinculados con los maestros, siempre vinculados con la gente que está al tanto del avance y el desarrollo del universalismo constructivo, que nosotros consideramos que no es un ismo más, sino que es realmente un arte que sigue y cierra toda una tradición que viene de tiempos inmemoriales y que han seguido distintas culturas a lo largo de la historia. Es decir, en realidad, arte constructivo también es el que hacían los griegos, es el que hacían los africanos, el que hacían todo el arte de Latinoamérica, es un arte constructivo. Y la diferencia con otras artes es que justamente es un arte que parte de la construcción, ¿no? Es decir, que toda obra
como decía Torres García, de alguna manera es mente, cuerpo y alma, ¿no? Es decir, el alma sería la que dicta al artista la forma espontánea a dónde seguir o qué es lo que uno podría hacer, es decir, sin necesidad de razonar este proceso. La mente sí es la que tiene que razonar la parte constructiva, es decir, el andamiaje de todo eso, la parte arquitectónica, cómo desarrollar esa idea que viene del más allá. Y por último el cuerpo, que es justamente la parte física, que vendría a ser el oficio. Por eso para nosotros el arte tiene que tener esas tres cosas, tiene que tener alma, tiene que tener mente y tiene que tener cuerpo, o sea, tiene que tener oficio. Y ahí es donde nos encontramos con algunas contradicciones en lo que tiene que ver con el arte contemporáneo. La pregunta, a ver, yo que puse acá, ¿por qué el pecado de ser original? Que seguramente algunos se lo preguntará. Hoy en día ya el arte en muchos aspectos puede resultar una especie de pecado anacrónico, ¿no? Ustedes habrán visto que en las bienales, en las grandes exposiciones, incluso en las galerías más exitosas del mundo, hay géneros que han desaparecido por completo. Por ejemplo, el retrato, por ejemplo, el paisaje. Yo creo que es una barbaridad. El paisaje y el retrato tienen una vida en sí mismo que merece una atención y por lo menos el mismo derecho que cualquier otra obra contemporánea. Parecería que hoy en día, si no es una obra contemporánea del tipo conceptual, el arte no tiene más razón de ser. Y ojo, yo no estoy en contra del arte conceptual, me parece que está muy bien, pero entonces también debería tener sus espacios, ¿no? De la misma forma que las otras artes. Una de las maneras de distinguir, por ejemplo, el arte holístico, como le llamamos nosotros, es decir, mente, cuerpo y alma, es decir, que tenga las tres patas, ¿no? Y lo que hace también a la humanidad, porque nosotros somos eso, somos mente, cuerpo y alma. Y ahora, en este momento coyuntural, que es lo que vamos a hablar dentro de un poquito, que es lo que un poco adelantó Céspedes, más que nunca estamos en peligro, ¿no? Porque justamente nuestra humanidad está siendo avasallada de una manera nunca antes vista en la historia de la humanidad. Por lo tanto, es un momento en donde pueden pasar muchas cosas, y de hecho pasan. Yo leo mucho, pero al mismo tiempo también me intereso por lo que pasa en la web, porque de alguna manera es el reflejo que se puede palpar hoy, porque ya todo el mundo no escribe ni publica en papel, es decir, todo lo que se puede ver inmediatamente está sucediendo en las redes. Y entonces allí es donde uno se tiene que informar para estar a la par de lo que está sucediendo. Y entonces tratamos todos los días de ver qué es lo que sucede y de estar al tanto de todas esas novedades, ¿no? Y también de entender cuáles son los argumentos que esgrimen los artistas contemporáneos e incluso los artistas digitales, los que manejan toda esta parte de inteligencia artificial que se viene de una manera vertiginosa, como dijo bien el Céspedes, ¿no? Entonces, el hecho de volver a esas raíces, curiosamente, se ha convertido un poco en un pecado, ¿no? Porque ya está como mal visto, ¿no? Ustedes, si van a un salón o a la Bienal de Venecia, jamás van a encontrar allí un retrato o un paisaje, ¿no? Van a ver pelotitas de colores, van a ver... Bueno, ahora, nuestra hija en este momento estuvo en Bilbao. Está el Guggenheim, que es un museo hermosísimo, ¿no? Que bueno, lo diseñó Frank Gehry y se dice, o se rumorea, que fue a partir de un bosquejo estrujado de papel, que cuando ya harto de hacer ideas, estrujó un papel y dijo, uy, qué bueno que está esto del papel estrujado, podemos hacer el museo en base a esa idea. Lo cual está muy bien. El asunto es que después se necesita de razonamiento para desarrollar esa idea que parece totalmente espontánea, que parece algo fuera de toda cuestión mental, ¿no? Entonces, y le dijimos a Verónica, no te pierdas el museo, y sin duda el museo es hermoso. Y cuando nos mostró las fotos de lo que hay adentro, hay unos dibujitos tipo Mickey, hay un Pinocho que está puesto, un Pinocho de plástico que está en una sala enorme, Pinocho de plástico que está boca abajo, esperando que alguien interprete eso de alguna manera muy sofisticada. Bueno, sin
echar tierra a esto, digo que me parece que hoy en día el arte merece espacios especiales. Es decir, que debería de haber varios frentes en donde el arte se tiene que manifestar. Un frente humanista que tiene que seguir esa misma tradición de toda la vida, pero con, por supuesto, las novedades del momento, ¿no? Es decir, cada artista va a aportar cosas nuevas. Y al mismo tiempo tiene que haber otros espacios donde el relato sea el protagonismo, porque hay que reconocer que el arte conceptual está basado en el relato. Es una obra que necesita una interpretación literaria para entenderla. Y curiosamente, después van a encontrar en el libro el famoso investigador uruguayo Juan Flo, que también falleció hace poco, que fue un gran defensor de la Escuela Torres García, pero al mismo tiempo era una persona muy abierta en todo sentido, incluso políticamente. Él hace una comparación muy loca, muy extraña, pero acertada. Él dice que los dos grandes pensadores, o los dos más grandes pensadores del siglo XX, fueron Torres García y Duchamp, que son como el aceite y el vinagre, porque Duchamp es el conceptualista más importante y de hecho un poco el precursor del conceptualismo. Y Torres García es la persona justamente que medita el arte, que está de alguna manera seguido a esa tradición, pero que también es un vanguardista, que también revoluciona, que también rompe. De hecho, fue muy criticado en su momento por todas esas innovaciones que él impuso, ¿no? Pero las innovaciones de Torres tienen justificativo, es decir, cada paso que da Torres en su vida, en sus distintas etapas, tiene un justificativo. Y él además fue docente desde el principio. Ya cuando escribe Notes sobre Art, que es un libro de 1913 en Barcelona, era muy joven. Y ya en ese libro ya delinea lo que va a ser Torres en el futuro. Si bien se nota que todavía no ha encontrado el verdadero camino, ya filosóficamente es una persona centrada que ve que el arte necesita de una base, de una estructura. Por eso para Torres García la palabra estructura es fundamental, ¿no? Y hago aquí una salvedad, el hecho de que siempre se diferencia mal entre el arte visual y el resto de las artes. Por ejemplo, uno entiende perfectamente que todas las artes necesitan de una estructura y una lógica, porque de hecho si no, no las soportamos. Por ejemplo, la música tiene que tener armonía, por más que la melodía no nos guste o sea violenta o demasiado rápida, o demasiado lenta, o demasiado triste, no importa, pero es música. En cambio, si de repente agarramos un palo y le pegamos un piano, eso va a hacer ruido, ¿no? Inmediatamente, o si un gato camina por el teclado, ese efecto irracional no se puede disfrutar de ninguna manera, o por lo menos hay gente que lo hace y hacen conciertos de música totalmente irracional, pero en el fondo a nadie, a cualquier transeúnte de la calle que escucha ese ruido va a decir no, esto no funciona. Lo mismo pasa con los objetos, ¿no? Los objetos en realidad son una obra de arte, de alguna manera, un arte cotidiano, de repente, pero es arte. ¿Cómo están constituidos? En base a estructura. Primero son una idea, después esa idea se realiza en el objeto. Y ese objeto, para desarrollarse, necesita una estructura. Es decir, necesita una estructura ya desde el vamos, cuando es una idea, y después necesita una estructura para que ese objeto funcione. Para empezar, un vaso, por ejemplo, tiene que ser un contenedor y que tenga piso y tenga la boca abierta, porque si tuviera el piso bloqueado, el agua se iría. Entonces, a nadie se le ocurriría, por más surrealista que sea, hacer un vaso con un agujero. Entonces, todas las obras tienen un sentido de ser. La gastronomía también es un arte. Y para nadie se le va a ocurrir a poner en una torta, en vez de 10 gramos 50 de azúcar, le va a poner 3 kilos, porque si no la torta va a ser incomible. Entonces, por más que a la torta la adornemos con una metáfora literaria y digamos, mira, esta torta representa el idealismo del hombre y de la humanidad y reúne a todos los personajes de la tierra, mira qué maravilloso. Pero si la torta que está buena, rica, hace bien,
No importa. No, ¿cómo no importa? Lo fundamental de la torta es que cumpla con su objetivo artístico, que funcione. Y lo mismo pasa para todo, para el objeto, un caballete, una tril, una silla. Nosotros mismos como seres humanos, que de alguna manera somos una obra de arte también, pero tenemos un funcionalismo. Entonces, a todo le exigimos que funcione, menos al arte plástico. El arte plástico puede ser cualquier cosa. Puede ser un Pinocho a la vuelta, puede ser la famosa burbuja de Duchamp, que tenía el aire de París adentro, ¿no? Él lo propuso. Esta burbuja tiene el aire de París. Y bueno, a partir de ese momento, esa burbuja tiene el aire de París. Pero es porque se le ocurrió a él, ¿no? Y lo mismo pasa con todos sus objetos. Sin embargo, y aquí defiendo a Duchamp, y por eso lo reseñaba Juan Flo, tanto Duchamp como Torres García se dieron cuenta de una cosa ya hace bastante tiempo, y es que el arte estaba llegando a su fin, en el sentido, no en el sentido dramático de la cosa, pero en el sentido de que ya estaba todo inventado en el arte plástico. Entonces, ya habíamos hecho dibujo, escultura, pintura, impresionismo, cubismo, constructivismo, y entonces, ¿y ahora qué hacemos? Entonces Duchamp encuentra en el arte conceptual una ruptura, una especie de pregunta, porque al fin de cuentas él lo hace como una pregunta al mundo, ¿qué es el arte? Y es más, hay una frase muy divertida que puse en el libro, que el mismo Duchamp en una conferencia dice: les tiré el mingitorio y el perchero por la cabeza y no se inmutan, ¿no? En el sentido que él también se daba cuenta que eso que lo estaba haciendo para provocar. Él sabía que eso no era arte, pero provocaba. Y entonces el hecho de provocar hace que pensemos. Y eso tiene, en ese sentido le doy la razón a Duchamp. A veces es necesario una buena sacudida para que tomemos un nuevo camino, o por lo menos busquemos otra forma de desarrollar la cosa, ¿no? Ahora, eso sucedió a principios del siglo, ¿no? Él estaba sintonizado con el dadaísmo. Imagínense que en la época que Duchamp empezó, era la Primera Guerra Mundial, más o menos. Después tuvo el éxito que tuvo gracias a que se fue para Estados Unidos, y allí todas las novedades obviamente tenían éxito, ¿no? Y por eso tantos artistas emigraron para allá. Hay muchas cosas en el libro que les pueden divertir en cuanto a también lo que refiere a la política del arte, porque también el arte no se vuelve famoso tanto porque la gente lo aprecie, sino por cómo es inducido en la gente, ¿no? De la misma manera que nosotros nos inducen por tales o cuales marcas y que consumimos esto, consumimos aquello, pero en el fondo creemos que somos libres, pero nos están metiendo cosas constantemente para que hagamos lo que quieren que hagamos, ¿no? Pero bueno, volviendo a Torres García, el problema de Torres es que justamente por tener esa moral que no coincidía ni con la derecha ni con la izquierda, se volvió un outsider, se volvió un luchador solitario. Y por eso también lo del universalismo incomprendido, que la próxima charla que vamos a hacer va a ser con respecto a esa incomprensión, porque hablamos hasta el hartazgo de Torres García, pero muy poca gente entiende bien de qué se trata y qué alcances tiene el universalismo constructivo y todo lo que en él cabe, porque Torres no solamente enseñaba estructuras, sino que también enseñaba a pintar la pintura de la luz, el retrato, el paisaje, es decir, era muy amplio el concepto de la cosa. Pero bueno, volviendo al tema de las otras artes, en todos estos años ha habido evolución y involución en otros aspectos, no solamente en el arte plástico, sino también en la música, en todo tipo de movimientos. Ha habido cambios que fueron significativos. Y en lo que yo les quería decir en cuanto a este momento coyuntural en el que estamos ya ingresados, es que a partir del siglo XXI hay un movimiento silencioso que todavía sinceramente no comprendo de dónde viene y para dónde va,
Pero lo que sí comprendo es el efecto que está causando en nosotros y principalmente en los artistas, ¿no? Es decir, el desarrollo inescrupuloso de la inteligencia artificial. Es curioso, porque cuando yo empecé a escribir este libro hace 5 años, no había casi nadie que hablara de inteligencia artificial, pero nadie. Y solo encontrabas algún elemento de inteligencia artificial en alguna película de ciencia ficción, porque siempre los escritores de ciencia ficción van un poco adelante y se imaginan lo que puede llegar a venir en el futuro, ¿no? Y bueno, y yo como soy un poco ratón de investigar y entonces también me la vi venir esta cosa, y coincidió, por casualidad o no, con la pandemia, ¿no? La pandemia fue además de sus razones médicas o no, fue un gran laboratorio humano en toda la humanidad, donde fuimos sometidos a una prueba. Y bueno, y esa prueba nos distrajo de muchas cosas, ¿no? De golpe y porrazo, en estos 4 años somos otra humanidad. Estamos totalmente en otra sintonía que no tiene nada que ver con lo que era hace 5 años. Y bueno, y esto que decíamos, que no se hablaba para nada de la inteligencia artificial, ahora no se habla de otra cosa que no sea la inteligencia artificial, ¿no? Y esto afecta muchísimo al arte, porque no solo por el tema inmediato, en el sentido de que las artes están siendo avasalladas y los oficios están siendo avasallados, ¿no? Ayer nomás abrí YouTube y me encontré con las canciones de Sui Generis cantadas por los Beatles, ¿no? Pero era la voz de los Beatles, era John Lennon, Paul McCartney cantando Rasguña en las piedras, ¿no? Con las imágenes cambiadas, después se encontraban los superhéroes con otras caras, y todo es una parafernalia de confusión, donde además cada vez más perfecta, porque esto va evolucionando paso a paso. No es que antes los grandes cambios de la humanidad se daban en 100 años, ¿no? Cuando empieza la revolución industrial nos comimos 100 años de petróleo, por ejemplo, cuando Tesla ya había inventado los autos eléctricos a principios del siglo, desde antes, y había dicho, miren que esto es muy fácil, le sale 3 pesos y el mundo puede funcionar perfectamente con electricidad. No, sin embargo, no tuvimos que comer el petróleo porque había unos señores que lo querían vender. Y bueno, tuvimos 100 años de petróleo. Y todo eso también generó todo tipo de cambios en el arte también, y en la política. Ahora no, los cambios no son en 100 años, son en 100 días. En 100 días cambia todo, absolutamente. Las películas, los libros, las grabaciones, los reportajes, todo cambia. Y el arte también. Acá también en el año 21, 22, cuando estaba escribiendo los primeros capítulos, leo en el diario la primera exposición de arte en Estados Unidos, cuyo premio se lo dieron a una obra de arte, una inteligencia artificial. Que el tipo presentó su obra y como en el texto del jurado decía que las obras se podían hacer con recursos tecnológicos, el tipo lo hizo pero 100% con recursos tecnológicos. Y no lo pudieron excluir de la premiación, porque el tipo explicó, no, si acá me pidieron que yo haga esto con recursos tecnológicos, yo lo hice con recursos tecnológicos, lo hizo 100%. Entonces tuvieron que entregar un premio a un robot. Entonces, es una anécdota, pero es una anécdota que después siguió a otra anécdota y otra más, ¿no? Entonces hoy en día todo se da de una manera vertiginosa, ¿no? Vimos también con los chicos la película de Indiana Jones con un personaje falso, con un Harrison Ford de mentira, y no encontraba la diferencia, ninguna, ¿no? Y uno también aplaudiendo eso. Todavía hay mucha gente que labura en eso, que trabaja, o sea, de momento hay mucha gente que está favoreciéndose con estos cambios, y me parece muy bien. El problema es que cada año que pasa, es menos la gente que trabaja y más lo que la inteligencia artificial avanza. Entonces, para darle a esto un aspecto positivo, pasa lo mismo que con lo de Duchamp.
Es decir, esta sacudida que estamos teniendo, en vez de amedrentarnos, debería de servir para que enfrentemos las cosas, ¿no? En el libro chino de la guerra, el de Sun Tzu, decía que hay que conocer a tu enemigo, ¿no? Principalmente si quieres ganar una batalla. Entonces, esta batalla, si queremos que la humanidad gane, tenemos que librarla mano a mano, y tenemos que apelar a lo más íntimo que tiene el ser humano, que es su alma, es su espíritu, que es el único lugar en donde la máquina no nos va a ganar. Entonces, todo artista tiene que tratar de cambiar su modo de ser. Hasta hace poco, todos los artistas se munían por ejemplo, de las redes para publicitar su arte. Cuanto más difundidas, más tenías posibilidad de vender. Ahora quizás los artistas tengamos que hacer lo contrario, tengamos que meternos para adentro en la caparazón, en nuestro taller, y van a venir personas a tocar la puerta y a ver qué cosa rara tenemos escondida, para ver qué es lo nuevo que está haciendo el hombre en su casa, ¿no? O sea, lo contrario de lo que se hizo hasta ahora, que era toda la promoción y publicidad y marca de lo que hacemos, ¿no? Es decir, se vuelve una cosa más íntima, más humana también. Ahora, este gran desafío que tenemos que enfrentar es complejo porque tenemos que volver a la fuente, y ya se está viendo que todo esto del arte contemporáneo, del arte conceptual, ya empieza a tener también sus detractores, la gente que está aburrida de todo esto, porque ya es como un exceso, ya es demasiado, ¿no? Y si bien podrían estar nucleados en diferentes lugares y interceder con el arte tradicional, no, están cada vez ocupando espacios más importantes. Entonces, creo que los artistas ahora que tenemos esa coyuntura que llevar adelante, la tenemos que hacer en todos los flancos, porque por ejemplo en la literatura es lo mismo. En la literatura, ¿cómo vamos a proteger los escritores nuestro copyright? Ya es un problema, ya se están generando huelgas en Estados Unidos con los guionistas de cine, está pasando por todos lados, porque cualquiera puede escribir hoy en día. Y los chatos son tan inteligentes y maduros, porque además uno puede hacerlo en distintos niveles, puede hacer un nivel escolar, inicial, universitario o de premio Nobel, ¿no? Y además, de acuerdo a si lo hace gratuito o pago, la respuesta es cada vez más elevada. Entonces, ¿cómo zafar de todo eso? ¿Cómo van a ser los poetas o los novelistas del futuro para crear algo propio, nuevo y auténtico? Yo creo que la gente en el futuro va a creer que el novelista le cuente, como en una charla, cómo escribió el libro y qué partes del libro están asociadas a su propia vida y a sus propios sentimientos. Porque si no, de lo contrario, ¿cómo vamos a saber que esa obra, que esa novela es auténtica? Si no hay posibilidad de diferencia, son iguales o hasta mejores, ¿no? Ya, por cierto, todas las series que se están viendo en la televisión, la mayoría de los guiones son todos artificiales, ¿no? Bueno, ni que hablar, la propaganda, los jingles, las fotografías. Antes, obviamente, uno le pedía a un diseñador gráfico un trabajo, o para hacer un logo. Ahora no, todo esto se hace de esta manera gratuita, y uno dice, ¿y a dónde vamos a parar con todo esto? Porque va muy rápido. Entonces, volviendo un poco a estos grandes popes del arte, en el caso de Torres García, él hace un análisis muy profundo que viene desde las raíces, ¿no? Por eso la palabra clave del libro es la palabra origen, que Gaudí bien definía que para ser original justamente hay que ir al origen de las cosas, a la semilla, al porqué de los porqués, y después aplicarlo en cada una de las actividades que uno vaya a desarrollar, ya sea si trabajas en una madera, si haces un dibujo, si haces un dibujo expresionista, o si haces un retrato, o si construyes un edificio, si haces un instrumento musical o una torta. Es decir, el arte está en distintas manifestaciones
pero para que el arte sea arte tiene que estar cada vez ceñido a nuestra humanidad. Yo creo que es un momento muy crítico y al mismo tiempo nos puede salvar porque, como decía Duyami Torres, habíamos caído en un círculo vicioso donde ya aparentemente no había mucho más que aportar. En cambio, un sacudón como esto puede hacer que digamos, bueno, vamos a ponernos las pilas y vamos a defender nuestra humanidad, porque de lo contrario vamos a ser como Terminator o la Matrix. Yo no soy apocalíptico para nada, simplemente creo ver las cosas en su debido momento. Entonces trato de hacer fuerza para que todo funcione de la mejor forma posible. Por eso también exhorto también a los gobiernos, a los estados, que tienen que propiciar el arte verdadero, porque si seguimos llevando a las bienales arte conceptual, no sé cuál va a ser porque parece ser que si no mandamos arte conceptual somos unos atrasados, ¿no? Porque en todas partes del mundo mandan ese tipo de cosas. Entonces, si nosotros no mandamos lo mismo, que somos unos trogloditas. Y yo creo que no, creo que tenemos que volver a empezar y ofrecer un producto que sea maduro, que sea inteligente, pero al mismo tiempo tenga corazón, que tenga alma, que vos puedas leer en el objeto el trabajo del artista. Por eso también nosotros como ceramistas con Nicole propiciamos eso. El trabajo en el barro es algo enriquecedor, es algo que te devuelve a las raíces, ¿no? Uno deja la huella en cada trabajo que hace, y por lo mismo defendemos el arte del engobe, porque el engobe, a diferencia del esmalte, es arcilla, es decir, la cobertura que lleva el objeto cerámico está hecha del mismo material que el objeto, que es arcilla. Entonces todos los rastros que hace el artista quedan en la pieza. En cambio en el esmalte lo que hace es tapar justamente la pieza para decorarla con objetos, o mejor dicho, con escenas que pueden ser literarias. Por eso, por ejemplo, toda la cerámica del cedro, del Limoges, incluso mucha de la china y japonesa, tenía escenas decorativas. Es decir, es el clásico adornito. Torres García hace una diferencia muy grande entre lo que es decoración y decorativismo. Decoración es un concepto que está ligado a la estructura. Por eso cuando uno habla de decoración, habla de que todos los elementos no están de adorno, sino que están mancomunados para un fin arquitectónico. Y eso hace que la obra en general tenga mucho más fuerza. En cambio, si nosotros tenemos el elemento y lo adornamos, le ponemos cosas para que quede más bonito, eso es como una falta de madurez, ¿no? En el sentido de que creo que es mucho más importante esa construcción holística, ¿no? entre la estructura y la decoración, que en este caso la ponemos con mayúsculas, ¿no? Porque es decoración que está ligada a la obra de arte totalmente. Y lo mismo pasa en todos los otros rubros, ¿no? En la gastronomía también, ¿no? Es decir, lo importante es que el plato esté bien en toda su constitución, porque si ponemos unas cositas arriba para que parezca más rico, con eso no lo vamos a hacer más rico. Entonces, ahí estamos hablando de lo mismo la vestimenta, lo mismo la arquitectura, etc. Así que bueno, creo que la gente me dijo a una hora, yo tengo el reloj mal, no quiero alargarlo. 2 horas y media son. Tenés que llegar a 2 horas y media. No, pero ahí ya vamos todos presos, yo voy a empezar. No, si quieren, lo dejamos por acá y los que después si siguen mirando el libro, que ojalá lo puedan leer y me lo puedan criticar, por favor, porque de eso se trata, del diálogo entre una cosa y la otra. Qué paliza te va a hacer. Bueno, encantado de la vida, y más creyendo de vos que sos un artista de verdad. Pero quiero decir, es importantísimo este diálogo y creo que nos va a hacer bien a todos. El hecho de ponernos en fila, en el sentido de que lo que se viene es fuerte. No se dejen engañar. Esto viene con mucha fuerza y tenemos que responder con lo que tenemos, que es justamente nuestra humanidad, ¿no? Al corazón no pueden llegar ahí no. Llegarán a copiar nuestra mente hasta superarnos. Bueno, pasó
que también está reflejado en el libro, con la historia del ajedrez, ¿no? Que hubo una época que seguíamos las partidas de ajedrez tan interesados como las Olimpiadas y los grandes cerebros del ajedrez que competían, hasta que finalmente apareció la IBM y echó todo por tierra y se terminó la gracia del ajedrez. Ya a nadie le interesa tanto el ajedrez porque como ya fue superado, resulta que, claro, el ajedrez es un juego muy, muy racional, entonces tiene que ver mucho con la memoria. El ajedrecista que tiene más memoria es el que gana siempre, porque recuerda absolutamente todas las jugadas. Ahí no se gana con el espíritu, se gana con la cabeza. Y ahí la máquina te gana fácilmente. Pero en el arte no, en el arte podemos ganar nosotros. Y por eso creo que es importante seguirlo cultivando, también alertar a los gobiernos de que se pongan las pilas, de que ya basta de lo mismo y que tenemos que empezar a cultivar, a formar una nueva generación de maestros. Ya se han muerto todos los maestros. ¿Y qué nos queda para el futuro? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Hacer Pinocho boca abajo? No, yo creo que no es que esté eso mal, lo pueden hacer también, pero también no eso solo, ¿no? Y lo mismo pasa con la literatura y con todo, y que uno ves de repente un streaming como Netflix o cualquier plataforma y tenés 400.000 películas para ver, pero ¿cuántas encontrás que valgan la pena? De repente, después de una hora de revisar, encontrás 2 o 3. Y generalmente las que encontrás, ¿por qué son buenas? Porque hay humanidad, porque hay un tipo detrás que tiene sensibilidad, hay actores que ponen la cara, que sufren, que después vos querés conocer quiénes son. Creo que el arte va a hacer eso, va a ser cada vez más íntimo. Tenemos que compenetrarnos con todo eso. Por lo tanto, yo lo que me encantaría que sucediera, por lo menos en Uruguay, no sé si en el resto del mundo, pero que empiece por acá, así como acá fuimos los abanderados del universalismo constructivo, que si bien no llegó al puerto que tenía que haber llegado, pero es una semilla que se sembró y que en algún momento puede germinar. Nosotros por lo menos estamos haciendo fuerza para eso. Muchas gracias.